El día de hoy, gente, vamos a desarrollar el siguiente tema que es monitorización. Dentro de la Presente, materia profe. que es terapia intensiva pediátrica. Buenas noches para todos. Primeramente vamos a definir lo que es monitorización. Monitorización es el aparato utilizado que se utiliza para el monitoreo. En este caso, proporciona información continua y en tiempo real sobre el estado del usuario o paciente. Monitorización es sinónimo de vigilancia de signos vitales. Los datos proporcionados son considerados complementarios a la observación y atención directa que la enfermera dedica al usuario, ¿sí? Entonces, el monitor sirve para hacer un complemento, lo que vendría a ser la observación y el examen físico, ¿sí? Monitorización hemodinámica del paciente crítico tiene 4 propósitos. Uno es alertar, avisar al médico y a la enfermera cualquier deterioro en la función medida se relaciona a los valores que se presentan en el monitor, ¿verdad? Si es que conocemos los valores normales, entonces cuando son inferiores ya no nos tienen que indicar, ¿verdad? Signos de alarma. También otro propósito es diagnóstico continuo, permite observar cambios del paciente en una condición determinada. Un pronóstico continuo del paciente también, si observamos de a poco si hay una mejoría en nuestro paciente o de lo contrario, ¿sí? Esto ayuda a nosotros informarle al médico en cuanto a la evolución del paciente, ¿sí? Y también nos orienta hacia una guía terapéutica, facilita a la evaluación y corrección de medidas terapéuticas. Por ejemplo, en cuanto a la administración de oxígeno, si nosotros vemos que va saturando mejor el paciente, le informamos al médico, esto muestra en el monitor y por consiguiente ellos de a poco van disminuyendo, ¿verdad? Lo que es la administración de oxígeno, en algunos casos también le estuba al paciente y le pone otros tipos de modalidades de oxígeno. La clasificación de la monitorización está la no invasiva y la invasiva. En la no invasiva podemos observar aquellas técnicas no invasivas a través de las cuales se puede supervisar, evaluar y observar la condición general y estado hemodinámico del paciente. Y nos da como ejemplo el oxímetro de pulso, medición de presión arterial, temperatura corporal, monitorización electrocardiográfica también. Entonces, todos estos signos vitales se pueden controlar de manera no invasiva y se puede observar la lectura en el monitor. Monitorización no invasiva también lo llamamos a los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la evaluación del nivel de conciencia, el control de la diuresis, ¿verdad? Que son los desechos de la orina, la temperatura, presión arterial, que se puede también auscultar al paciente, todo eso es monitorización no invasiva. Frecuencia cardíaca, electrocardiograma, frecuencia respiratoria y oxímetro de pulso, ¿sí? La monitorización invasiva sí que ya es con los procedimientos, en este caso muchas veces requiere de una canalización venosa central, ¿sí? Una vía central. Tenemos como ejemplo presión arterial invasiva, catéter venoso central y también el Stangham, que es un tipo de vía centralizada también. Aquí nos da un ejemplo de lo que es un electrocardiograma que podemos visualizar a través del monitor. Es un procedimiento continuo de vigilancia y control utilizado en las unidades críticas, especialmente con enfermedades que tienen riesgo de arritmias. Generalmente indica el médico a aquellos pacientes que tienen patologías cardíacas o sospecha de patologías cardíacas. Permite registrar frecuencia cardíaca, detectar arritmias y también una isquemia de miocardio, en el caso de infarto de miocardio, ¿sí?
El osciloscopio, que es el aparato, ¿verdad?, que se utiliza para el electrocardiograma, permite visualizar la frecuencia cardíaca, el ritmo del corazón y la forma de latido del corazón. Los monitores disponen de un sistema de alarma también. Y aquí vemos en la imagen, ¿verdad? También hay colores, ¿verdad? Para lo que son en este caso los sensores. Y en estos casos, estos electrodos se le llama a esto. Tienen colores, ¿verdad? Que tienen que ir posicionados en la dirección correcta, ¿verdad? Para que se pueda dar una buena lectura. Aquí nos da un ejemplo, ¿verdad? De lo que visualizan en cuanto a los valores, ¿verdad? De los signos vitales. Tenemos el 100% de saturación de oxígeno. Tenemos la temperatura, la frecuencia respiratoria, presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pulsioximetría es otro signo vital, ¿verdad? Es la medición no invasiva de oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, dice. Se realiza con el aparato llamado pulsioxímetro o saturómetro en estos casos, ¿verdad? El saturómetro. El saturómetro generalmente se utiliza para eso, ¿sí? El punto crítico que debe dar una señal de alarma a nuestro paciente es saturaciones inferiores a 95. Debemos de saber que 95 para arriba son valores normales de lo que vendría a ser saturación de oxígeno. Cuando es un poquito más bajo que eso ya nos tiene que a nosotros dar una señal de alarma, ¿sí? Pero no tampoco asustarnos 94, ¿sí? Porque es un poquitito nomás. Entonces, inferior a 90 o 92, como dice aquí la lectura, es cuando existe una patología pulmonar. Y ahí sí necesita un tratamiento. Muchas veces tratamiento antibiótico, oxigenoterapia también en algunos casos. En el caso de saturación de oxígeno, dice, es importante cambiar de lugar la colocación de un sensor cada 2 horas. Cada 2 horas tenemos que cambiar el saturómetro del lugar, ¿sí? En los pacientes que están internados. Aquí vemos el ejemplo, ¿sí? La imagen del sensor de un saturómetro. Monitorización de la presión arterial. La presión arterial sistémica es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias durante la diástole y la sístole ventricular. Se puede medir de forma no invasiva en nuestro paciente a través de monitores, dice. Se selecciona también brazaletes adecuados de acuerdo a la edad. Asegurar que los cables del brazal se hallen conectados al monitor, dice. Bueno, es importante que nosotros tengamos los brazaletes adecuados de acuerdo a la edad, que puede ser para recién nacidos, pediátricos o adultos, ¿verdad? Y a la vez tenemos que ver y cerciorarnos que estos estén conectados con el monitor, ¿sí? Porque si no, no nos va a dar una buena lectura. Ahora vamos a hablar lo que es monitorización invasiva ya. Esto es un poquito más complicadito, porque no solamente son los signos vitales. Hablamos de una canalización arterial, presión arterial sistémica, por ejemplo. Aunque la presión arterial puede medirse por procedimientos no invasivos, dice, también se puede medir por lo que es una canalización arterial, ¿sí? Para monitorear de forma invasiva la presión arterial se requiere de un catéter intravascular colocado en una arteria. Puede ser arteria radial, femoral, que es en la pierna, ¿verdad? Arteria pedial y braquial. Pedial es en el pie también, braquial en el brazo y radial en el brazo. Entonces se puede medir también la presión arterial de manera invasiva. Aquí vemos el ejemplo. Esto ya es presión arterial invasiva. En pacientes con terapia, en pacientes que están en terapia, vemos eso comúnmente. Presión venosa central también corresponde a la aurícula derecha del corazón. Esto, por ejemplo, hay condiciones donde tienen valores normales, ¿verdad? Que oscilan de 5 a 12 en adultos y en los niños es de 3 a 10.
Para asegurar mediciones correctas deben estar los catéteres, tienen que estar en sus lugares correspondientes y esto se comprueba radiológicamente, dice, ¿sí? Va directo al corazón nuestro catéter en este caso. Y sí o sí necesita una placa para saber que está ubicado correctamente. La técnica de medición es mediante una columna de agua y medición electrónica, dice. Presión venosa central es algo sencillito que generalmente el paciente que tiene una catéter centralizado, comúnmente como un signo vital también se les controla a ellos. Ustedes van a ver eso no solamente en terapia. Un paciente que está con problemas cardíacos también tiene una vía centralizada y puede estar en sala de internados, ¿verdad? Y puede requerir que se le controle una PVC, se le llama. Acceso venoso central. El acceso venoso central, ¿verdad? Evita las funciones repetidas, ¿verdad? Del paciente. Muchas veces sirve para extracciones de sangre, ¿verdad? Se utiliza también para control de PVC, como dijimos hace rato, presión venosa central. Se utiliza para administración de nutrición parenteral total. Hay unos preparados especiales que se utilizan en terapia porque hay muchos pacientes que no se pueden alimentar comúnmente como nosotros. Entonces, a eso se le llama nutrición parenteral total. Administración de diferentes líquidos o infusiones y fármacos, porque el paciente que está en terapia, el paciente crítico requiere de muchos antibióticos, ¿sí? Y extracción frecuente de sangre, porque generalmente también se le hace controles rutinarios por día. A ellos sí o sí se les controla cómo va la evolución en cuanto a su hemograma, hemoglobinas y otro tipo de valores en la sangre, ¿sí? Gases arteriales. Los accesos. Vamos a hablar de lo que es acceso venoso central. Estos pueden ser temporales o permanentes en el caso de que el paciente requiera un poquito más de tiempo. Los temporales es, generalmente se utiliza de doble luz o de luces múltiples, dice. Y aquí nos da ejemplos de cuáles son las venas que más se utilizan. Las yugulares, la subclavia y la femoral. Estas dos, por ejemplo, vemos que comúnmente se utiliza sobre la clavícula y también tenemos las yugulares que están al costado del cuello, ¿sí? Las femorales son en la pierna. Estos accesos venosos centrales solamente lo realiza el médico, para que sepamos, nosotros somos su mano derecha. Nosotros sí o sí debemos ayudarle, porque esto hace con un equipo multidisciplinario, gente. Ellos solo no pueden realizar estos procedimientos invasivos. Tipos de catéter venosos centrales. Aquí vemos en la imagen en varios ejemplos. Catéter de luz única, en la que solamente tiene luz. Luces lo llamamos a lo que son las aberturas, ¿verdad? En este caso, luz única cuando un solo lumen tiene. Catéter de luz múltiple, cuando ya más de uno tiene. Catéter de inserción periférica, que son solamente para las venas periféricas, y catéter de arteria pulmonar. Este se utiliza para la que va a ir insertado cerca del corazón ya. Diferente tipo de catéter centralizado tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de la que es catéter central de inserción periférica, ¿verdad? Se le conoce comúnmente por sus siglas como PIP. Van a escuchar ustedes cuando hagan sus prácticas. PIP se le conoce. Por sus siglas en inglés, es un tubo plástico blando, largo y delgado que se inserta en una vena del brazo, así como una canalización periférica prácticamente del procedimiento, ¿verdad? Pero ese tubo de plástico debe de llegar hasta cerca del corazón, ¿sí? Es un catéter lo suficientemente largo para alcanzar la vena más grande que llega al corazón, dice. Y se utiliza cuando un paciente necesita tratamiento intravenoso por tiempo prolongado, el PIP. ¿Cuáles son las partes que tienen ese catéter? Las luces, en estos casos, ¿verdad? Está la luz proximal, media y distal, ¿sí? La de los dos extremos son la proximal y distal y la media. La proximal, cuando hay así varias luces, tienen cada uno sus colores y tienen cada uno sus funciones. ¿Para qué se utiliza también? La proximal, por ejemplo, se utiliza para extracciones de sangre, administración de medicamentos,
administración de fluidos o sangre. La media para administración nutricional parenteral total, que son los preparados especiales de alimento que se le envía al paciente. Fármacos o fluidos. La distal se puede utilizar para monitorización de PVC, administraciones de sangre, fluidos viscosos, coloides o fármacos, dice. Y aquí vemos un tipo de cateterismo también que se realiza, es como un catéter centralizado también que es más especializado, que es el Stanca. Es la que va directo al corazón. Este catéter también llamado cateterismo cardíaco derecho o cateterismo de la arteria pulmonar. Es un tipo de catéter central, dice, usado para la monitorización hemodinámica invasiva ya del paciente, directamente en la aurícula derecha del paciente y la arteria pulmonar. Vimos hace rato que hay diferentes tipos de catéter, ¿verdad? Y este tipo requiere de uno especial para el que es para el que va directamente en la aurícula derecha y arteria pulmonar. Tiene varias luces y dispositivos, varios luego tiene, a través de las cuales se pueden medir diferentes tipos de parámetros, ¿verdad? Como el gasto cardíaco, presión venosa central, presión arterial pulmonar, saturación de oxígeno, temperatura, administraciones de medicamentos, extracciones de muestras. Por eso tiene varios lúmenes, varios luces. Descripción del catéter, sus partes. Están las luz proximal, distal, luz de balón y termistor. La proximal se encuentra a 30 centímetros de la punta, dice. En la aurícula derecha, la proximal, aquí vemos el primerito. Y sirve para medir lo que es la PVC. Se puede utilizar para administrar medicación también. Luz distal se encuentra en la punta del catéter, en la arteria pulmonar. Se utiliza para extracción de gases arteriales. Luz de balón es para inflar el balón prácticamente. Aquí vemos que está con la jeringa. Después tenemos el termistor. Es un sensor de temperatura, ¿verdad? Se utiliza para monitor del gasto cardíaco. Aquí les puse yo los valores normales de estos parámetros, ¿verdad? Que es importante que sepamos más o menos por lo menos. Los puntos de inserción de lo que es este tipo de cateterismo cardíaco, ¿verdad? Que es un tipo de catéter centralizado, ¿verdad? Se utiliza la subclavia, la yugular, interna o externa o la femoral. Esos tres lo que se utiliza. Hasta llegar a la aurícula derecha o arteria pulmonar. Hasta ahí debe llegar nuestro catéter, la inserción de nuestro catéter. Y esto sí o sí necesita controlarse radiológicamente que esté en su lugar, ¿sí? Una vez realizado dicho procedimiento. Se puede realizar esto, está indicado en varias patologías, ¿verdad? Como la hipertensión pulmonar, taponamiento cardíaco, en todo tipo de shock, politraumatismo, infarto agudo de miocardio, cirugías de alto riesgo, sospecha de embolismo pulmonar, miocardiopatías, un paciente que está quemado, un paciente con insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué es importante saber también? En un cateterismo cardíaco, ¿verdad? En una vía central de este tipo de procedimiento, ¿verdad? Las complicaciones que puede tener, es importante saber también. Puede haber un infarto pulmonar, una rotura de la arteria pulmonar, también puede ser una complicación. Puede haber arritmia durante el procedimiento también. Infecciones, tromboflebitis también, microembolias, rotura de balón, ¿verdad? Con un accidente con respecto al catéter, anudamiento del catéter, punción de la carótida, sin prever, esto puede pasar también, un neumotórax, ¿verdad? Cuando ya dañamos una parte, una porción del pulmón, y hematomas, ¿verdad? Todas estas complicaciones se puede dar. Entonces, sí o sí, cuando se le va a realizar
Este procedimiento, ese tipo de catéter central al paciente, se le hace firmar un consentimiento informado antes de realizarlo. Es toda la clase por hoy. Está abierta para alguna pregunta. Muy claro y entendido, profesor, hasta ahí. Se entendió súper bien.